a desaparecer, pero que la palabra de Dios no pasará. Ella sigue siendo verdadera, ella sigue siendo santa, ella sigue siendo eterna. Y usted y yo hemos venido hoy a buscar la palabra de Dios, que la palabra de Dios haga un efecto grande en nuestras vidas. Usted comience a abrir su boca y a decirle: Señor, aquí estoy. Es el poder de tu palabra, es el poder de tu presencia a través de tu Santo Espíritu. He venido a recibir descanso que tú me das. He venido a recibir fuerzas nuevas que tú me das. He venido a renovar mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. He venido a renovar mi esperanza. He venido a renovar mi amor en ti, Señor, porque pasará la profecía, pasarán muchas cosas, pero permanecerá la fe, permanecerá el amor, permanecerá la esperanza. He venido a renovar mi poder. El Espíritu Santo de Dios me da poder, y a través de la palabra, para declararle a mi avergonzador que en Dios confiaré, en su palabra confiaré, para declararle a esta enfermedad que por la llaga de Cristo soy curado, soy sanado, soy restablecido, para declarar que sí hay camino, porque el Señor abre camino en el desierto y río en la soledad, que Dios va a testificar conmigo, va a testificar con su palabra, y voy a ver milagros, voy a ver prodigios, voy a ver sanidades, voy a ver la manifestación del reino. Gracias, Dios, y te presentamos este culto, y presentamos, Señor, cada hermano y cada hermana donde estén aún online, para que ellos reciban la bendición del poder de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por favor, busque su Biblia en segunda epístola a los Corintios, capítulo 2. Segunda epístola a los Corintios, capítulo número 4, perdón. Segunda a los Corintios 4. Y nos vamos a sumergir haciendo en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4, amén, versículo número 16. Bueno, lea desde el 15 conmigo. Segunda a los Corintios 4, 15. Dice así: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, porque para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Diga conmigo ahí: por tanto, no desmayo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Título de la enseñanza: las fuerzas nuevas que necesito. Amén. Las fuerzas nuevas que necesite. Tome asiento, por favor, y usted va a poner mucha atención, porque esto de esta palabra es lo que usted y yo también vivimos muchísimas veces. En el versículo 14 de este capítulo, el apóstol Pablo comienza a decirle a la iglesia: hay que saber, hay que entender, hay que recordar, hay que tener la certeza que el Señor Jesucristo, dice que el que resucitó al Señor Jesús, y quien resucitó al Señor Jesús, el Dios Padre y eterno, dice: hay que saber que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Amén. Eso es importante tenerlo. ¿Por qué razón? Por nuestra fe,
por nuestro ánimo, por nuestra certeza de que hay que seguir adelante, de que hay que pelear la buena batalla, de que no debemos rendirnos, de que Dios tiene fuerzas preparadas para nosotros. Amén. Dice, y nos presentará juntamente con vosotros. Cristo nos presentará al Padre. Y yo comienzo a preguntar por el pueblo y por mí. ¿Se está listo para esa presentación? Lo más grande que te puede pasar en tu existencia no es lo de tu vida terrenal. Lo más grande que te puede pasar en tu existencia y en mi existencia es estar en ese día, en ese momento de la presentación que Jesús va a hacer al Padre en el cielo. Pero Pablo comienza a hablar un tema que es el que a usted y a mí nos interesa: los padecimientos. Dice el versículo 15: por todas estas cosas padecemos por amor. Tal vez estás padeciendo, tal vez tienes unos problemas delicados. Dice que el apóstol y su grupo padecían para darle a conocer a la gente a Cristo, la presentación a Cristo, y padecían por amor. Si tú estás padeciendo algo en este momento, que sea por amor, no por odio, no por resentimiento, no por amargura, no por deseo de venganza, que sea por amor a Dios. Si te ha tocado quedarte callado o callada ante la humillación, que sea por amor. Si te ha tocado soportar el yugo de una traición, sopórtalo por amor, no por odio, no por venganza, no por resentimiento. Muchas cosas, dice, padeció por amor al pueblo. ¿Por qué se padece? Para que la gracia abunde. La gracia abunda por medio de la gente. A veces pensamos que la gracia abunda es por medio de Dios únicamente. Aquí dice, para que abundando la gracia por medio de muchos. La oportunidad, el amor, la respuesta amable, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Ten fe. Ten fe. Porque esta circunstancia difícil te ha hecho llorar. Esta circunstancia difícil te ha hecho palidecer. Te ha desvelado. Pero si tú padeces por amor, si tú te congregas por amor, si tú sigues adelante por amor a Cristo, si tú sigues orando por amor a Cristo, un día esa gracia llegará a tu puerta. Y eso se cambiará en acción de gracias sobreabundante para darle gloria a Dios. Este apóstol le decía a los corintios y le decía a la iglesia: por tanto, no desmayamos. Y Dios te ha traído aquí hoy y te está dejando ver este mensaje hoy, para hoy y el domingo, porque Dios quiere un pueblo que siga a pesar del padecimiento, que continúe a pesar de la adversidad, del dolor, de la tristeza, de los problemas. Dios quiere un pueblo consciente que esté decidido a no desmayar. Pero para no desmayar, aleluya, ¿qué necesitamos? Las fuerzas nuevas que vienen de Dios. Y si Dios me dijo ayer
cuando preparaba el mensaje. Y me dijo: prepara el mensaje y transmítele al pueblo hoy y el domingo la oportunidad de recibir fuerzas nuevas. Así será en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Yo me acuerdo cuando me atacó el COVID, que entró a mi casa. Primero a través de un hijo, luego de otro. Mi esposa y mi hijo menor no tuvieron síntomas y me atacó a mí. Y yo sentí como ese virus trató de entrar a mis bronquios, lo sentía, no pudo. Luego sentí como ese virus trató de entrar a mi sistema digestivo y no pudo. Pero donde sí pudo entrar fue, como se dirá, en mi energía, en mi fuerza. Me sentía debilitado como nunca en mi vida me sentía, y aún en los mismos sueños sentía que me iba a desmayar. Dentro del mismo sueño, dormido, ya me desmayaba, sentía que me iba a ir y no iba a volver. Cuando me despertaba, me acordé que Jesús de Nazaret, cuando sanó a la suegra de Pedro, él no le impuso manos a la suegra de Pedro, sino reprendió esa fiebre. Y eso fue como un viernes por la tarde. Me logré parar de la cama, tomé el lugar, alisté mi dedo, dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo ahora la fuente de este virus que me está afectando. Se seca y desaparece ahora. Y me acosté nuevamente. El sábado por la mañana, 6 de la mañana, me desperté con fuerzas nuevas. Yo le pregunto a usted, iglesia amada, ¿quién me dio esas fuerzas nuevas? Dios. Y te las va a dar a ti. Anima a la persona que tienes al lado, o anímate a ti mismo diciendo: yo voy a recibir esas fuerzas nuevas de parte de Dios, porque tenemos una carrera que continuar. Dice aquí: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Escuche usted, el desgaste en la vida espiritual es constante e intenso. ¿Sí? Lo repito, amén. El desgaste en la vida espiritual es constante e intenso. Así usted no lo quiera, así yo no lo quiera. La vida espiritual demanda muchas cosas que producen desgaste. Amén. Ahí es donde Dios quiere darnos fuerzas nuevas, donde Dios quiere darnos milagros, sanidad y respuestas. Primero, para que veamos y conozcamos qué Dios tan grande tenemos. Y segundo, porque Dios te ha escogido como un guerrero, como una guerrera que tiene que seguir peleando la buena batalla de Dios. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. Yo creo que Dios me da fuerzas nuevas porque voy a seguir en esta carrera. Dios me da las fuerzas nuevas, Dios me ayuda, Dios me fortalece. Amén. Hay que confesarlo para que tenga poder. Vamos a ir a un capítulo muy conocido, pero por eso no importa que lo volvamos a estudiar, ¿verdad? Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Dice desde el versículo número, Isaías 40, desde el versículo número 27. Alabamos a Dios y glorificamos a Dios y lo bendecimos. Aquí hay un cambio. A partir hasta el versículo 39 de Isaías habla de la cautividad, habla del pecado,
habla de los juicios, habla de la condenación al pecado. Pero a partir del 39, desde el 40, Dios comienza a fortalecer a su pueblo Israel, a los que hoy iban a oír el mensaje a través de Isaías. Porque Dios sabía que había un pueblo desgastado, cansado de resistir, cansado de ver el oprobio, la angustia, la persecución. Y ahí vamos a ver desde el versículo 27, dice Dios en un diálogo que hizo con su pueblo y ahora lo hace con nosotros. Isaías 40, 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Deténgase ahí. Es Dios el que veía que su pueblo hablaba. ¿Qué hablaba ese pueblo? Que Dios estaba escondido, o que mejor dicho, el camino de ellos estaba escondido, que Dios no los quería ver, no los quería ayudar. ¿Qué más hablaba ese pueblo? Que Dios había pasado de largo, no los había atendido, no les había respondido. Hay mucha gente que cuando en la sensatez mira este versículo, reconoce que está en esta igual condición. Y en su corazón le dicen a Dios, de nada sirvió orar, de nada sirvió ayunar, de nada sirvió orar y cumplir. No te dejes engañar del diablo. Dios sí escucha, Dios sí ve. Y si no te ha respondido como tú querías, por algo será. Y si no te ha respondido en el tiempo que tú querías, por algo será. Amén. Dios le pregunta y le dice, ¿por qué dices? ¿Por qué hablas eso? ¿Por qué hablas tú, Jacob, Israel, pueblo mío, que tu camino está escondido de mí? Que mi juicio, mi palabra pasó de largo. El versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Cómo se les presenta a Dios a ellos? Como el Dios eterno. ¿Cómo te recuerdo Dios hoy a ustedes? Como el Dios eterno. Pero ¿cómo se les presenta Dios aquí a ellos? Como el Dios eterno y el Dios creador. Y el Dios eterno y el Dios creador es nuestro Dios. Para Él crear tu milagro no es nada. Para Él crear tu camino no es nada. Para Él hacer producir esa respuesta no es nada. Pero lo que Él quiere es que no lo busques por ser un Dios que te produzca la respuesta, que te produzca el milagro, que te produzca la sanidad. Él quiere que su pueblo lo busquemos y lo adoremos porque es el Dios eterno, es el Dios creador, y nosotros somos sumamente privilegiados que en medio de toda la humanidad nos meta en el grupo de hombres y mujeres que lo adoramos. Y Dios dice aquí algo, estamos en el 28. Es el profeta que dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí hay un análisis tremendo, porque el que estaba desfallecido era el pueblo. El que estaba fatigado con cansancio era el pueblo. El que había perdido el entendimiento para no saber qué había en la vida era el pueblo.
Por eso el profeta muy habilidosamente, muy inspirado, dice: ¿sabe qué, pueblo? ¿Sabe qué, usted, persona que va a oír a leer esto? Le recuerdo que este mensaje no se lo está mandando cualquier ser humano por ahí, ni cualquier profeta por ahí. Este mensaje se lo está mandando el Dios eterno, el Dios creador. Y recuerde, le está diciendo al pueblo en pocas palabras que tal vez tú desfalleces, que tal vez tú te fatigas con cansancio, que tal vez tu entendimiento falla, pero el de él no. Nunca desfallece, nunca se fatiga con cansancio, nunca su entendimiento se entenebrece. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando una persona ha desfallecido? ¿Qué hacer cuando una persona se ha fatigado con cansancio? Yo me voy a detener un poquitico aquí, porque la gente piensa que a veces desfallecer solo es en el músculo o en el hueso. La gente piensa que la fatiga solo son las piernas, solo son las fuerzas. No. Hay una fe que puede comenzar a desfallecer. Hay una oración, hay un deseo por la oración que se puede fatigar. Hay un entendimiento de la palabra de Dios que ya no se alcanza. Es lo que dice aquí. Y el diablo quiere exactamente el pueblo de Dios así: desfallecido, fatigado con cansancio y sin entendimiento, o un entendimiento plano, un entendimiento que no alcance. Yo leo mi Biblia, yo siempre le digo a la gente, a los predicadores que me ven porque toman de esta, le digo: predicador, mire con cuidado, aquí hay un entendimiento que no alcanza. Está diciendo que hay un pueblo que se queda en un entendimiento plano. Como decía nuestra pastora, que Dios la bendiga, que muchas oraciones no pasan del techo, que muchas personas no reciben la revelación de Dios, la respuesta de Dios. No lo reciben. ¿Por qué? Porque está desfallecida su alma, porque está desfallecido su espíritu, porque no quieren orar, porque no quieren clamar, porque están cansados con fatiga. Y porque no entienden que el Dios eterno está ahí. Está ahí. Está aquí. Está ahí listo. Pero Él es el que quiere ver que nosotros cambiemos las feas condiciones que le ponemos a Dios, las feas proposiciones que le ponemos a Dios, que querramos no desmayar. Hoy leímos a Pablo, lo estamos leyendo, lo estamos correlacionando con este versículo. Y Pablo honestamente dice: sí, hay padecimientos, hay sufrimientos, hay situaciones difíciles, pero no desmayamos. De entre los muertos, ese mismo nos resucitará a nosotros con Jesús. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, Él extenderá su mano, Él nos ayudará, Él nos favorecerá. Si alguien lo cree, que diga amén. Si alguien lo cree, que levante la mano al Señor y diga: sí, amén. Yo lo creo, que el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, me levantará a mí, me sacará a mí de la fatiga, me sacará a mí del cansancio, me sacará a mí del desmayo, me sacará a mí de la debilidad. Ese mismo Dios me dará, me tocará, me fortalecerá, me ayudará en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y es cuando vienen las operaciones de Dios. Dice el versículo 29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Estas hermosas palabras de Dios son contradictorias para el entendimiento humano, porque el entendimiento humano dice que al cansado debería dársele
descanso. Pero la Biblia dice que al cansado, ¿qué le da a Dios? Esfuerzo. En vez de decirle, descansa, ese es nuestro bendito Dios y hermoso Dios, dice, esfuérzate aún más, levántate aún más, guerrea aún más, desea triunfar aún más, sacúdete de ese manto de luto. ¿Por qué llevas ese manto de luto? Si te dejaron, no te pongas ese manto de luto. Si te abandonaron, no te pongas ese manto de luto. Ponte mi manto de alegría, de gozo. Amén. Él no le dice, la Biblia no dice, Él le da descanso al cansado, no le dice, lo esfuerza. Ese es nuestro Dios. Dios bendiga a mi pastora. Yo amo y respeto mucho a esa mujer por lo que me enseñó y me transmitió, porque esto lo aprendí de la palabra de Dios, pero era de la aplicación de la palabra, como ella enseñaba y decía que al diablo no había que darle ni un poquito, y que cuando el hombre confiesa así derrota y fracaso, eso lo aprovecha el diablo. Pero cuando el hombre así esté cansado, el hijo de Dios, así esté queriendo desfallecer, así esté queriendo estar fatigado, dice, no voy a desmayar. Es Dios que lo está esforzando y le está diciendo, esfuérzate, porque tienes que pelear la buena batalla, tienes que vencer ese desánimo, esa depresión, ese pesar que se siente por sí mismo. Como decía ella, o dice ella, pobrecito, pobrecito el diablo que está condenado eternamente. Que alguien le dé la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Oiga, y en la Biblia dice, no dice da descanso al cansado, sino dice, le da esfuerzo. Dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Por favor, estudie eso conmigo. Cualquiera puede decir, oiga, pero si no tiene ninguna fuerza, ¿de dónde la va a multiplicar? Es que cuando alguien, en medio del cansancio, se esfuerza, comienza a aparecerle fuerzas. Pero si no tiene ningunas, ¿de dónde saca esas fuerzas? Pues las saca es porque Dios se las va dando. Fuerzas. Hablábamos del desgaste. Hay un desgaste anímico terrible. La gente vive entre ilusión y desilusión. Eso desgasta. La gente vive entre deseos y decepción. Eso desgasta. La gente vive entre tranquilidad y angustias. Eso desgasta. Una familia que no esté en paz, eso desgasta. Vivir una persona sola, eso la desgasta. O vivir una persona con exceso de gente, eso también la desgasta. Sí, porque hay personas que llevan a su casa, dicen, ahora va a vivir conmigo mi prima, mi sobrina, mi suegra, mi tío, mi compadre, y metió 30 a la casa cuando Dios le dijo, no tenías que meter a nadie. Y se desgasta, que el servicio que el uno hizo, que el uno otro. El desgaste del ánimo. Alguien me preguntó, ¿la fe se puede desgastar? Dije, sí. ¿Por qué usted se atreve a decir que la fe se puede desgastar? Porque se descuida, no se alimenta. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tu fe no la alimentas con la palabra de Dios, ella puede ir en retroceso en vez de ir subiendo. Y cuando una fe va en retroceso, ¿qué puede suceder? Se va, ¿qué? Desgastando.
El ánimo se puede desgastar, sí que se puede desgastar, porque no es lo mismo una persona que tenga el ánimo en Cristo Jesús de Nazaret, en la palabra de Dios, que vaya a la palabra de Dios, que coma de esa palabra de Dios, hágalo entendiendo, acomode lo espiritual a lo espiritual. No es lo mismo una persona que está en la presencia del Espíritu Santo de Dios, que coloca las alabanzas, que canta el cántico nuevo, sea en el patio mientras está recogiendo la ropa o sacando la ropa, o en la cocina mientras está preparando, qué sé yo, el arroz o el guiso, o mientras está trapeando. No es lo mismo que una persona está oyendo las alabanzas y cantando y en comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque esa persona busca que su ánimo tenga la palabra de Dios, tenga la presencia de Dios, que las alabanzas lo ayuden. No es lo mismo eso a la persona que se mete a ver en la televisión una cosa imaginaria, algo que no existe, y su mente es trastornada. Entonces comienza a abandonar lo que la palabra de Dios le ofrece, lo que la presencia de Dios le ofrece, por mirar lo que la televisión le ofrece y los programas de televisión le ofrece, y se afecta el ánimo, porque nuestro ánimo, usted querido cristiano, no es un ánimo conectado al mundo, no es un ánimo conectado a lo material. Su ánimo y nuestro ánimo debe ser conectado a lo espiritual del Dios eterno, a lo espiritual del Dios santo. Eso que es la palabra de Dios, las promesas de Dios, los cantos de Dios, la adoración a Dios, y ese ánimo nosotros debe permanecer. Entonces hay gente que tiene su ánimo como desgastado, pero Dios es tan bueno que no quiere ver a su pueblo abatido, que no quiere ver a su pueblo derrotado, que no quiere ver a su pueblo avergonzado, y envió a su Hijo Jesucristo, y envió a su Santo Espíritu, y dejó su palabra. Con esos elementos, con esa presencia de ellos, de esa presencia de Dios, se pueden conseguir tantas cosas. Y en el versículo 30 de Isaías 40 dice el Señor: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Está diciendo a un muchacho con la juventud, con sus músculos fuertes, con sus huesos fuertes, aún ese muchacho se fatiga y se cansa. Y dice, aún los jóvenes con esa fuerza, con esa energía, esos jóvenes flaquean y caen. Está diciéndole al pueblo: yo sé que mi pueblo muchas veces se puede fatigar, muchas veces se puede cansar, muchas veces puede flaquear y caer. Pero como Dios es tan hermoso, es el Padre más hermoso, es el Padre Santo, no quiere que sus hijos se fatiguen y se cansen, se flaqueen y caigan, porque después no hay quien los levante. Y dice el versículo 31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Pero aquí hay un detalle clave. Lo hemos sacado otras veces, saquémoslo hoy. No dice los que esperan en Jehová. No dice los que esperan de Jehová. Por favor, predicador, porque yo sé que hay muchos predicadores que toman estos mensajes y los bendecimos y los usan. Aprenda a ser purista, así le gusta a Dios, de los detalles doctrinales. Dice, pero los que esperan a Jehová, los que están esperando a Dios, los que a pesar del cansancio, de la fatiga, de flaquear, de caer, de desgastarse, esperamos a Dios. Esperar a Dios
es aquella persona que cree que hay un Dios que va a aparecer, que hay un Dios que no va a estar por allá lejos, sino se va a manifestar para ayudar, para sustentar, para favorecer. Por eso yo les digo hoy, con absoluta certeza, que esta palabra va a causar un efecto poderoso en ustedes y en los que la estén recibiendo en el nombre de Cristo Jesús. Y yo le hago caso al Espíritu Santo de Dios y le digo a alguien aquí, si tú tienes algo que solucionar en tu casa o en tu familia, ponte en pie y toma esta palabra profética y dígale: yo espero a Dios. Yo soy de los que no desmayo. Salgo del cansancio, salgo de la debilidad, salgo de la fatiga, salgo de flaquear, de caer, porque yo espero a Dios y yo creo que Él me levantará y yo creo que se manifestará de una forma poderosa. Y comienza a profetizarlo, a decir: hoy en mi casa se verá un tremendo milagro, hoy se verá una respuesta grande, porque el Dios eterno que está aquí también está allá. Hoy se desbaratan obras del diablo, de los demonios, lo que el diablo y los demonios querían para avergonzarme, lo que el diablo y los demonios querían para dañarme, para hurtar, para matar, para destruir. Hoy sucede lo contrario. En el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, toda maldición que había sido desatada contra mí, dígalo ahí, toda maldición que había sido proclamada contra mí, hoy se convierte en bendición, en el poder de la palabra de Dios, en el poder del nombre de Dios, en el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo creo que el reino se está moviendo a mi favor, y lo que el diablo quería ya en mi casa para caos, para hurto, para destrucción, sucederá lo contrario en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Es Dios que nos levantará como a las águilas, nos levantará alas. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Sabe usted que hay que saber esperar a Dios? Y usted y yo lo vamos a hacer. No se deje vencer por lo que ve. Mire a Dios. Y si ahorita el diablo te quiere hacer ver que todo está contrario, que todo está difícil, que te abandonaron, que te dejaron, que no sirves para nadie, que nadie te ama, mira a Dios, porque Él sí te ama y Él sí te sustenta y Él sí te ayuda. Jesús de Nazaret, con esta parte final vamos a ir terminando para que usted no se afane. Jesús de Nazaret mismo tuvo una noche de desgaste intensa. Y en algún momento tuvo fuerzas pocas. Tuvo desfallecimiento. Hasta fatiga, sí. Lucas 22:38. Lucas capítulo 22, versículo 38 en adelante. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo: basta. ¿Qué le estaban proponiendo al Señor sus discípulos? Guerra humana, salida humana, una confrontación con violencia política. ¿Por qué razón?
porque la fama del Señor Jesús de Nazaret ya había crecido enormemente en esas tierras y fuera de esas tierras. Y habían llegado unos griegos y habían preguntado por él. Y esa fue una señal poderosa para que el Señor entendiera que había llegado el momento del máximo sacrificio, el más hermoso sacrificio, que donde iba a ser, en la cruz del Calvario. Sus discípulos, a causa del cansancio, a causa de la fatiga, a causa del desfallecimiento, su entendimiento no alcanzaba para entender lo que estaba a punto de pasar. Entonces, como el entendimiento no alcanzaba, el de los discípulos, a entender lo que el reino estaba moviendo, ellos ¿qué propusieron? Espadas. ¿Qué te propone el diablo cuando tú tienes un conflicto? Toma la espada, no te dejes. Si te hirieron, tú también vas a herir. Si te traicionaron, búscate un amante para traicionar igualmente. Si te pagaron mal, también tú pagas mal. Aquí el Señor les dijo, basta. No es de esa forma que se hace la voluntad de Dios, porque el Señor aquí esperaba al Padre. Y saliendo, se fue como salía al monte de los discípulos, y de sus discípulos también le siguieron. Yo digo aquí que el Señor sacó la espada del reino. Le ofrecieron la espada terrenal, la espada de la venganza, la espada de hacer la voluntad, hombre, pero Él sacó la espada eterna. ¿Cuál? La de orar al Padre, la de entrar en la presencia del Padre. Dice el 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, 50 metros, dicen algunos, 60 metros, y puesto de rodillas, ¿qué? Oró. ¿Cuál espada vas a tomar? ¿La que te ofrece el mundo? ¿La que te dicen ahora no te dejes y consíguete un amante para cobrar venganza? O hazle lo mismo, o tú también roba, o tú también haz lo que tal. ¿Cuál espada vas a tomar? Jesús no la tomó, la echó fuera, dijo basta. Pero Jesús tomó una espada. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando se puso de rodillas a orar. Y sigue siendo una espada poderosa contra los ataques, contra el desfallecimiento, contra los problemas, contra la angustia, contra la escasez, contra la situación difícil, contra la enfermedad. Sigue siendo una espada maravillosa. Ponerse de rodillas y orar. El 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa amarga. Llegó la hora de morir, llegó la hora de sufrir, llegó la hora de ir a la cruz del Calvario, llegó la hora de sufrir el desprecio, llegó la hora de sufrir los golpes, llegó la hora. Y le está diciendo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, Jesús de Nazaret necesitaba ayuda. Sí necesitaba ayuda, porque tal vez estaba en ese desfallecimiento, estaba en esa fatiga, como lo vimos de muchos. Y mire lo que pasa en el 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Usted no había pensado antes, o se lo había pensado, ¿por qué en medio de la angustia de esa noche? ¿Por qué en medio del dolor de esa noche? ¿Por qué en medio de la desazón de esa noche, de un momento a otro, se levanta Jesús de Nazaret con su rostro en firme, decir la hora ha llegado, y se dispone a recibir todo lo que tenía que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque recibió fuerzas nuevas de parte de Dios a través de un ángel. Y dice
que él estaba en agonía, pero que oró más intensamente. O sea que el ángel le dio fuerza para orar más intensamente, aunque estaba en agonía. Sudaba, dice, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, caía el sudor. Para nosotros nos dice el apóstol Pablo, bueno, Dios a través del apóstol Pablo, ¿sabes qué? Tienes unas luchas, tienes unas confrontaciones, pero hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Busca esas fuerzas nuevas y saldrás adelante. Hoy el Señor nos ha hablado de las fuerzas nuevas. Para el domingo el Señor va a entregar algo grande. Me lo dio desde ayer. Es Santa Cena, pero el Señor me dijo, lánzalo, porque el pueblo lo necesita. Voy a darles la capacidad de resistir. Y resistiendo verán mi gloria. Póngase en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo no sé usted, pero yo voy a orar, así como hizo la pastora diciendo, Señor, yo recibo esas fuerzas nuevas que vienen de ti. Y ustedes también que están allá online, comiencen a decir, Señor, yo también recibo esas fuerzas nuevas que vienen de ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dame fuerzas nuevas en mi espíritu, dame fuerzas nuevas en mi alma, dame fuerzas nuevas en mi entendimiento, en mi corazón, aún en mi cuerpo. No tema decirle, aún mi cuerpo reciba fuerzas nuevas, mis tejidos, mis órganos reciban fuerzas nuevas. Que esta iglesia sea una iglesia que recibe fuerzas nuevas. Tú que estás allá, no importa que estés en otro país, no importa que estés en otro lugar, allá también está el Dios eterno y creador, y hoy te está hablando para que creas a su palabra, para que creas que Él nos da fuerzas nuevas, porque hay batallas que tenemos que ganar, hay guerras que tenemos que terminar. En el nombre de Jesús de Nazaret lo creemos y lo recibimos, porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y declárelo ahí como una forma de guerra espiritual. El enemigo no me ganará, el enemigo no destruirá, el enemigo no hurtará, el enemigo no matará, porque con estas fuerzas nuevas declaro que más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le decía a mi esposa esta madrugada, tiene que venir algo grande, porque son mensajes que se hacen sin dormir. O sea, no he podido dormir prácticamente nada, y pagando el precio, porque me acomodaba para un lado, dolía una cosa, me acomodaba para el otro lado, dolía otra cosa. Entonces, conclusión de botes ahí. Pero Dios es bueno y nos ha dado las fuerzas nuevas. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibimos la bendición del Padre eterno, recibimos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y recibimos la bendición del Espíritu Santo de Dios, la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, iglesia comprada al precio de la sangre de Cristo, que Dios te continúe